Tutor, compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Oscar Peñalosa. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El propósito de este video es tratar el tema de la transformada discreta de Fourier, para el cual vamos a emplear la herramienta MATLAB y pues de acuerdo a los lineamientos que nos establecen en la guía de trabajo para esta unidad, vamos a realizar este punto de este ejercicio utilizando tres muestras. Esas tres muestras son mis últimos tres dígitos de mi número de identificación. Para este caso, pues en mi número de identificación las tres últimas son 690. Bueno, vamos a empezar mirando. El MATLAB trae una función que hace directamente el cálculo de la transformada. Pues aquí en pantalla ya lo tenemos. Tenemos pues estos dos primeros comandos que son para limpiar variables que existan en memoria y para limpiar la consola de línea de comandos para que quede limpia y no exista nada ahí para poder observar de forma detallada qué es lo que está sucediendo. En esta línea que tenemos acá, esto es un vector que se está definiendo. Este es un vector de una fila por tres columnas en el cual se han introducido los tres datos correspondientes a las muestras. Y este último que tenemos acá, este FFT, es la transformada rápida de Fourier, que es con la que vamos a hacer el análisis inicial de este ejercicio. Entonces vamos a correr este código, este script, y para ver qué encontramos. Bueno, acá tenemos entonces la respuesta que nos da el MATLAB. Tenemos entonces acá las tres muestras y tenemos la respuesta de la transformada de Fourier. Tenemos que el primer dato que nos entrega es un número complejo, el cual solamente tiene parte real y no tiene parte imaginaria. El cálculo de la segunda muestra nos da también un número complejo, solo que este sí tiene parte imaginaria. Y la tercera muestra también nos da un número complejo con parte real y parte imaginaria. Estos son los datos que nos arroja el MATLAB directamente con la función que él tiene. Bueno, nos han recomendado trabajar con este código, verificar el funcionamiento de este código. Este código tiene solamente un detalle, y ese detalle se encuentra en la estructuración de la fórmula como tal. El error no está propiamente sí está en el código, pero viene directamente desde la explicación que ellos están dando. Aquí hay un detalle en esta fórmula. Aquí en la parte del exponencial les faltó al autor de esta página que aquí era 2pi. No es sobre 2, sino sobre el número de muestras que debe analizar la transformada de Fourier. Total, entonces que pues si la fórmula que ellos proponen como fórmula general aquí en este apartado está mal escrita, pues tenemos mal planteada también la fórmula acá en el código. Ese código pues ya está aquí también incluido dentro de MATLAB, lo llamé DTF, acá lo tengo, es exactamente el mismo código, solamente le di copiar y pegar. Y vamos a ver entonces el dato erróneo que nos arroja. Vamos a limpiar la consola, vamos a limpiar las variables de memoria y vamos a limpiar la consola. Listo, entonces vamos a ver este código cómo funciona, y nos va a dar unos datos pues obviamente diferentes a los que nos había dado inicialmente el MATLAB con la transformada que él trae incluida. Bueno, mientras él hace ese desarrollo, vamos a mirar acá dentro del trabajo escrito. Acá tenemos la parte del desarrollo de la ecuación. Miremos acá, este es el detalle que fue necesario corregir en el código que se propuso en la página que nos sugirieron para el desarrollo de esta guía. Eso fue lo que tocó corregir, que no era sobre 2, sino sobre el número de muestras y el 2 multiplicando al pi, que era lo que estaba faltando ahí. Entonces acá tenemos las respuestas del cálculo que se hizo manualmente, nos da igual a lo que nos dio MATLAB. Entonces, para tener en cuenta, los resultados de las dos últimas muestras son iguales, similares en magnitudes, pero cambia el signo que separa la parte real de la parte imaginaria. Para la segunda muestra aquí podemos observar que el signo es negativo, y para la tercera y última muestra podemos observar que el signo es positivo, tal cual como nos lo arrojó la transformada de Fourier hecha en
en MATLAB. Aquí tengo el pantallazo y nos damos cuenta que coinciden los datos. Bueno, vamos entonces ahora sí a mirar la parte del código y vamos a verificar qué fue lo que hicimos. Bueno, este es el código original, como ya les había comentado hace un instante. Este código, ¿qué tiene? Bueno, en primera instancia tenemos acá la definición de un vector X minúscula. Es un vector de una fila, 3 columnas, en la cual se han dispuesto los 3 últimos dígitos, o más bien las 3 muestras para trabajar para este ejercicio. La segunda línea lo que está haciendo es calcular el tamaño de ese vector con el comando len. Aquí cargamos ese valor en n y en n vamos a tener el número de muestras. Entonces ahí nos damos cuenta que es de 3 muestras, entonces n tendrá un valor de 3. En este otro punto, en esta otra tercera línea, en esta línea de acá, tenemos la definición de otro vector, un vector que se hace con la función ceros, en el cual le estamos diciendo a él que ese vector es de también 3 columnas y de una fila. Ese vector es X mayúscula. Una vez tenemos definidos los vectores o las variables que vamos a utilizar para procesar los datos, pasamos a esta parte. Esta parte de acá son 2 ciclos repetitivos tipo for. Esta estructura es una estructura anidada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un ciclo for dentro de otro for. ¿Cómo funciona entonces esto? Tenemos el ciclo interno, que es estas 3 líneas. Este ciclo interno se va a ejecutar n veces, o más bien n-1 veces, hasta que se haya cumplido esa condición. Entonces acá tenemos la ecuación. Esto que tenemos acá es para desarrollar cada una de las componentes o de las muestras con respecto al vector inicial. Es decir, aquí tendríamos en este ciclo repetitivo, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con el x sub 0, ¿sí? Hay que tener en cuenta una cosa, ya que toqué el tema del indexado de los vectores o de los arrays en MATLAB, y es que todos los arrays o vectores en MATLAB no arrancan desde cero, como lo hacen otros lenguajes de programación, como el Java, como el C, bueno, en fin. Este indexado en MATLAB arranca desde 1. Quiere decir entonces que este 6 está en la posición 1 del vector X minúscula, el 9 en la posición 2 del vector X minúscula, el 0 en la posición 2, bueno, posición 0, 6, posición 1, 9, posición 2, el 0. Así es el indexado en MATLAB. Entonces acá tenemos que en el vector X mayúscula, en la posición K más 1, esto que tenemos acá, lo que hace es cambiar el indexado, es decir, guarda un dato en una posición del vector, se incrementa, pasa a la siguiente posición, lo almacena y así sucesivamente hasta que se cumpla la condición de llegar hasta n-1. Lo mismo sucede acá. Aquí estamos haciendo referencia a una posición que nos va a servir como acumulador, es decir, esto que nosotros tenemos acá es una operación en la cual se va acumulando un valor. Este dato que tenemos acá en esta sección, específicamente es necesario para decirle que tenga en cuenta el resultado anterior para que lo opere con el resto de la ecuación y ese resultado lo guarde en esta posición, en la posición X más K más 1. Entonces él lo que va a hacer ese recorrido, ¿sí? Va a hacer este recorrido para cada muestra y cada vez que esto se cumple, entonces lo que hace es incrementar una posición en el vector, en el valor externo de K, para entonces tomar ya, por ejemplo, y arrancamos con el 6. Una vez se termine de realizar este ciclo repetitivo, arrancaría a hacerlo con el 9, vuelve y se ejecuta este ciclo repetitivo y una vez termine, lo ejecutará para el 0. Bueno, aquí para abajo lo que encontramos es la configuración para los títulos de los ejes y la leyenda que debe llevar cada una de las gráficas. Esta que tengo subrayada, que tengo seleccionada en este momento, nos está hablando de una gráfica de entrada, una secuencia de entrada que está en el dominio del tiempo. Esa es una gráfica, o más bien la configuración de los títulos de los ejes de una gráfica. Lo mismo sucede con esta.
Aquí tenemos que nos está hablando del dominio de la frecuencia, dice la magnitud de la respuesta. Esto corresponde a las leyendas y el título de una segunda gráfica que ya la vamos a ver. Y aquí tenemos una tercera en la cual pues nos muestra en este caso el dominio de la frecuencia, pero está haciendo referencia a la respuesta en fase. Finalmente tenemos estos dos argumentos, finalmente, acá al final, valga la redundancia, tenemos estos datos aquí al final en los cuales estamos haciendo la verificación de los datos. Cuando corremos este script, vamos a hacerlo, miremos antes si no corría, ya corrió. Este fue el script que se corrió con tal cual como se bajó de la página. Entonces acá tenemos lo siguiente, tenemos esta primera instancia x igual a un vector que tiene 3 ceros, ¿sí? Aquí tenemos una segunda instancia, ¿sí? Donde ya aparece un 6. Esto que estamos viendo acá es el proceso que realiza el ciclo for que está anidado dentro del ciclo for más grande. Acá tenemos ya el resultado de 15, quiere decir que ya ha ido acumulando los cálculos que él ha ido haciendo y llegó y le dio finalmente 15. El siguiente dato pues nos va a dar 0 y pues no tenemos un incremento en el acumulado de la posición 1 del vector x mayúscula. Ahora vemos acá en esta otra iteración que ya se empieza a trabajar con acumulando en la segunda posición. Aquí tenemos un 6, ¿sí? El 15 ya no se va a mover más porque eso hace parte ya de la segunda iteración. Aquí tenemos entonces ya que él encontró que esa segunda muestra corresponde a una respuesta de un número complejo, parte real, parte imaginaria, a diferencia de la primera muestra que solamente tiene parte real, parte imaginaria no tiene. Y bueno, estos que están aquí en 0 es porque aún no ha terminado de hacer la iteración, aún continúa en la iteración del segundo dato y por eso está la tercera posición del vector x mayúscula marcando ceros. Aquí ya en esta otra iteración nos muestra que tenemos ya el número complejo como tal. Miramos acá un momento algo. Sí. Y esta última sección acá la deja en 0 porque pues el último valor de la muestra es 0. Entonces aquí vuelve y queda 0, igual que en la primera iteración de la primera muestra. Perdón, en el desarrollo de la primera muestra, las iteraciones que él hace. Este ya es el resultado para el cálculo de la segunda muestra, ¿sí? Obviamente es un dato errado, de acuerdo a lo que logramos ver de los cálculos manuales y la transformada de Fourier que trae por defecto el MATLAB. Entonces aquí ya vemos que esta es la segunda iteración de la tercera muestra, ¿sí? Vemos que ya empieza a cambiar de signo. Sin embargo, los datos numéricos no corresponden con lo esperado. Aquí continúa con la iteración y finalmente tenemos ya la respuesta. Estas son las respuestas que nos entrega este algoritmo de la transformada de Fourier, pero pues hay un detalle y es que los datos que está entregando no son los datos correctos. Aquí para abajo pues encontramos ya otras líneas de código que he ejecutado, por ejemplo la definición del vector de tiempo que va de 0 hasta 2 y bueno, muestra los resultados, que es lo que tenemos acá. Estas son las magnitudes de los vectores calculados inicialmente o anteriormente en este código. Venimos acá, aquí tengo el otro script que es el script de la transformada de Fourier, pero ya corregida. Observen acá la diferencia. Miremos acá, posicionémonos a la misma altura, miremos la diferencia entre esta línea de código, ¿sí? Donde en la parte del exponencial, ¿sí? Aquí nos habla de menos j por pi sobre 2 por n por k. Acá en el script corregido vamos a fijarnos solamente en esta sección que es donde está el error, no hay más errores en el resto de la ecuación, donde tenemos el exponencial. Y bueno, para organizarlo un poco más, el numerador lo encerré entre paréntesis, donde dice que es menos j por 2, que el 2 que nos estaba haciendo falta, por pi por n por k, todo sobre n. A diferencia de este que no incluye el n, sino que incluye es un 2, haciendo referencia tal vez a que solamente son 2 muestras. Entonces aquí tenemos que este código no nos va a funcionar, bueno, funciona, pero entrega datos que no son correctos.
De resto todo se conserva, pues ya les había explicado hace un momento las leyendas y la rotulación de cada una de las 3 gráficas que él entrega. Bueno, no vamos a mirar la gráfica de este porque pues no corresponde, aunque pues este es el tipo de gráfica que él entrega, todos estos títulos, los nombres de los ejes, ¿sí? Eso es lo que se ve en la configuración del script después de la estructura de los 2 ciclos anidados. Vamos a cerrar esto y vamos a correr este código, que es el que sí está funcionando correctamente. Bueno, dentro del script no incluí el limpiar las variables ni limpiar la consola de línea de comandos, entonces por eso lo estoy haciendo manualmente. Bueno, entonces vamos a correrlo y bueno, aquí nos aparecen las gráficas, ya pues son un tanto diferente los datos, ¿no? Porque pues los títulos, eso sí se conservan tal cual como ven en el script originalmente. Y vamos a mirar acá entonces ahora qué resultado numérico nos arroja. Y acá lo tenemos. Esta es la respuesta que nos da el script después de haber sido corregido. Nos damos cuenta que corresponde con los datos que nos entrega MATLAB de forma directa. Aquí tenemos, vea, 15, que es la parte real, no hay parte imaginaria. Acá lo tenemos, 15 con parte real, sin parte imaginaria. Tenemos ahora 1.5 menos 7.7942 como parte imaginaria con signo negativo. Acá tenemos lo mismo, tenemos 1.5 menos 7.7942 con signo negativo. Y por último tenemos 1.5 más con signo positivo y es la misma cantidad, 7.7942 para la parte imaginaria. Y pues con esto finalmente corroboramos que el script está funcionando correctamente. Entonces pues este es el desarrollo de la corrección de este código en MATLAB. No siendo más por el momento, agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.